que quiere decir poner en común algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es crisis? Crisis, transición histórica. ¿Sí? Lo que entra en crisis es una forma determinada de organizar la sociedad, ¿no? Una forma de vida determinada, y se empuja por la construcción de un nuevo tipo de sociedad. Es decir, las crisis son transiciones, y lo que se abre con la crisis es un proceso de transformación. Proceso de transformación que no sabemos dónde termina, porque lo que lo define es la lucha político-estratégica. Pero lo que se abre es un proceso de transición. Se pone en crisis el viejo orden, ya no puede funcionar más como antes, y vos caminás hacia la restauración de lo viejo, pero bajo una nueva forma, un nuevo orden mundial, o un nuevo orden Argentina, o hacia la construcción de lo nuevo. Hoy estamos en esa transición histórica. Hoy el mundo transita, digamos, si vamos a la construcción de un nuevo capitalismo global, ya no solamente centrado en Estados Unidos, sino de otras características, producto de la transnacionalización del capital, la transnacionalización de los medios de comunicación, de las ONG, la construcción de una clase media global, etcétera, etcétera. Si vas a ese mundo global, o vas a un mundo multipolar con capacidad de los pueblos de distintas regiones del mundo de armar proyectos soberanos. Ese es el tránsito. Vos estás en ese tránsito histórico. Entonces, lo que va a definir es quién gana en esa transición histórica. Y toda crisis implica, por lo tanto, ya que entra en crisis el viejo orden mundial, un enfrentamiento entre distintos bloques de poder, que se traduce en enfrentamiento económico, enfrentamiento político y enfrentamiento, incluye lo político-militar, y enfrentamiento ideológico. Lo que vos ves hoy por hoy es que se agudizan todas las luchas en todos estos planos. La crisis financiera es parte de la guerra financiera también. El ataque sobre, por ejemplo, Rusia con las sanciones guarda relación con su posicionamiento geopolítico de Rusia en Ucrania y en Siria, ¿no? O el golpe sobre Brasil y la crisis económica en Brasil guarda tremenda relación con la paralización de Petrobras a partir del petrolado y de esta maniobra sobre Brasil. Entonces vos tenés esa cuestión. Ahora bien, ¿qué tenemos hoy por hoy? ¿De qué se trata esta crisis capitalista? ¿Sí? ¿Qué hay en el fondo de esta crisis capitalista? Que es fundamental para entender por qué se nos vienen encima también. Uno, nosotros tenemos una crisis de realización. ¿Qué quiere decir una crisis de realización? Es fácil y sencillo. No se puede, hay demasiada mercancía producida que no encuentran compradores. Es decir, en el mundo hoy por hoy una crisis de sobreproducción de mercancía o de subconsumo porque no encuentra compradores. Y esto guarda estrecha relación con la ofensiva neoliberal de los años 70-80 tendiente a bajar salario para subir la tasa de ganancia de capital. En los años 70-80 había una contraofensiva neoliberal que buscó, ¿no? Vos tenías una crisis ahí que el capital quería restituir tasa de ganancia. Para restituir tasa de ganancia tenía que deprimir salario, porque la riqueza es una, en todo caso está en disputa, y es la propia, si los que la producen los trabajadores o el capital. Esa disputa se transformó en una estrategia que se llamó neoliberalismo. En los países centrales fue un tremendo disciplinamiento de la clase trabajadora vía represión sindicatos, vía deslocalización del proceso productivo mandando parte del sudeste asiático, vía, ¿no?, estrategia de deslegitimación del movimiento obrero, partición, cooptación, etc. En los países del sur la tuvimos bastante más jodida y fueron los golpes genocidas. Esa fue la estrategia neoliberal, que es la que intenta volver a poner en práctica hoy el bloque financiero en Argentina y América Latina, cuyo objetivo central y fundamental es aumentar la tasa de ganancia de capital y el control de las materias primas sobre la región por parte del gran capital transnacional. Eso, el problema de eso para el capital es quién consume la mercancía. Por otro lado, vos tenés una crisis de sobreacumulación. ¿Qué quiere decir sobreacumulación? Que hay una plétora de capital. Hay un montón de capital del mundo, hay un montón de guita del mundo que no saben dónde invertirla porque no da ganancia.
Por eso, porque no crece Europa, porque apenas crece Estados Unidos, porque no crece en ninguna parte del mundo, salvo China, que incluso está desacelerando su crecimiento. E incluso vos pones la plata en el banco en Europa y te cobran por poner la plata en el banco. No solo no te dan un interés, sino que las tasas de interés son negativas. Eso es porque hay sobreacumulación de capital y no hay inversión productiva donde el cual se pueda valorizar el capital suficientemente. Hay sí un conjunto de operaciones financieras para tratar de los grandes grupos financieros sacar de las inversiones productivas que dan plata la máxima cantidad de riqueza posible. Pero esa es la puja fundamental, es una crisis de sobreacumulación, una plétora de capital se llama. Plétora de capital. Bien. Para poder, siempre el capitalismo, para poder zafar de esta crisis, tuvo que expandirse a otros territorios. Y solucionar esto mediante la absorción de otros territorios, mediante la adquisición de empresas, mediante la privatización de las empresas estatales, mediante, ¿no?, que le pueda volver a poner la rueda en funcionamiento de la acumulación, porque el capitalismo sin acumulación no existe. Sus contradicciones internas se lo comen. Entonces tenés ese problema. ¿Cómo se trató de resolver el problema de la financiarización, de la crisis de realización por un lado y de la crisis de sobreacumulación? Mediante la financiarización. ¿Qué financiarización? Bueno, llenarte de tarjeta de crédito al consumo. ¿Sí? Vos no tenés salario, pero no importa, te financio. Te doy la tarjeta, te doy el crédito hipotecario, te doy a vos que sos el laburante, ¿no? Y que te cayó tu salario real. Y por otro lado, al gran empresario capitalista le doy el crédito para que haga las casas. Eso tiene un límite, la financiarización, porque te genera una burbuja de capital ficticio que estalla en cualquier momento, porque no es riqueza real eso. Se está generando una burbuja donde se anula completamente la cuestión de la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda la manejan los bancos en realidad, porque da crédito para un lado y da crédito para el otro. Se da crédito a la constructora y da crédito hipotecario. Ahora, ese sobreendeudamiento en un momento tiene la fragilidad que tiene un límite. De hecho, hoy el mundo, y por eso todos advierten que se viene una crisis fuerte, o es una gran probabilidad, una nueva crisis financiera como la caída de 2008, hoy el mundo sobrevivió y no cayó a pedazos en el 2008 porque hay un sobreendeudamiento estatal impresionante. Nosotros pasamos de una deuda de los estados de 57 billones de dólares, que 57 más 12 es 0, equivalente al PIB mundial, de 57 a 200 billones. O sea, se multiplicó por 3, casi por 4, en apenas 7 años la deuda. Con eso zafó la crisis. ¿Qué hicieron los estados? Salvaron a los bancos. Le pusieron plata a los bancos para que no caigan los bancos. Plata que son de los contribuyentes. ¿Con qué? Con deuda. Eso está en el límite. Y a lo que se le suma la caída de la tasa de ganancia del capital. Ahora bien, ¿cómo resuelven esta crisis los muchachos? Porque ese es el tema. ¿Cómo el capitalismo financiero global resuelve esta crisis? Históricamente la resolvió yendo a recipientes cada vez más grandes, por así decirlo, de acumulación, que también le garanticen un poder militar más fuerte. Sí, un poder político militar más fuerte que garantice esa acumulación. Entonces vos, el capitalismo tenés que nace en Venecia, Génova y Florencia, en las ciudades-estado italianas, una fuerte alianza con algunos imperios europeos como el español que le garantice protección militar. De ahí se va a un recipiente más grande que es Holanda, en realidad los Países Bajos, que todavía no era un Estado-nación, pero era lo más grande que había como Estado-nación en Europa en ese momento. Un recipiente más grande, ahí tiene el gran florecimiento de Holanda y la banca internacional, y el gran imperio mercantil holandés. De ahí se va a Inglaterra como núcleo del poder mundial en el siglo XIX, el gran imperio inglés, y después va a los Estados Unidos como recipiente más grande. ¿Cuál es el próximo recipiente que le queda? Ninguno, en términos de Estado nacional. Porque ya Estados Unidos es el pasaje a un Estado continental. Si vos vas de la ciudad a Estado, proto Estado-nación, Estado-nación imperialista, Estado continental imperialista. El pasaje. ¿Cuál es lo que le queda? Ir hacia lo que se llama globalización o Estado global. Es decir,
lo que ya también Perón advertía, el pasaje del continentalismo a la universalismo. En la hora de los pueblos, ¿no? Es escrito que la mayoría de los peronistas que se dicen no lo leen, por lo general. Por si las dudas. Entonces, porque él ya advertía el tipo, nosotros vamos a pasar de un proceso de continentalismo a universalismo, por la tendencia natural del capitalismo a crecer en escala. Esa tendencia al crecimiento en escala, que no lo decía solo él, decía un montón también de intelectual, Peter Drucker lo decía con el proceso de multinacionalización a transnacionalización, y cómo cambia la forma de capital. Eso lo desarrolla Peter Drucker bien. Bueno, esto es lo que... Ahora, ¿cómo hace eso? O sea, ¿cómo resuelve la crisis? Tragándose el mundo, básicamente. ¿Y qué significa tragarse el mundo? Subordinar a Rusia, subordinar a China, subordinar a Irán y subordinar a América Latina. Si no subordina eso y construye una nueva institucionalidad global para un capitalismo global, la crisis se le mete para adentro. No puede resolver la crisis. Por eso están presionando enormemente para quedarse con la empresa de Estado china, para quedarse con la empresa de Estado rusa, para quedarse con los recursos de Rusia, para quedarse con Irán y para quedarse con la América Latina. No hay otra forma de resolución a Occidente. O se imponen ello y construyen un nuevo unipolarismo, pero de otras características, ya no centrado nada más en Estados Unidos, sino en instituciones globales, o vamos hacia el multipolarismo y un capitalismo en crisis que no sabemos dónde termina. Por eso que se exacerba la guerra. Por eso estas transiciones terminaron en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y todo tipo de enfrentamiento económico, político-militar e ideológico-cultural. Porque también se enfrentan civilizaciones. Por lo tanto se enfrentan ideas civilizatorias.